Muy buenos días, ¿cómo están? Esto es Expreso TV Digital y nuevamente estamos un programa más este martes acompañándolos a todos ustedes. Y hoy tenemos un invitado especial porque nuestro amigo Ángel no ha podido venir, está un poco delicado de salud y esperamos que el próximo martes nos esté acompañando. ¿Cómo estás, Víctor Hugo Quijada? Nos acompaña esta mañana el abogado para poder conversar ciertos temas. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Bueno, ya no a contestar cualquier consulta sobre, lo que estábamos comentando por interno, ¿no? Así es. Sobre todo los temas de coyuntura actual, ¿no? Hemos estado viendo este inconveniente dentro del Congreso que ha surgido pues a través de las compras, ¿no? ¿Qué opinas con respecto a las flores congresales, ¿no? Que se está hablando últimamente? Bueno, este tema es decir, sería bueno abordarlo desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político y de la gestión pública, dos aspectos, ¿no? Muy importantes, ¿no? Hasta tres podría decir, ¿no? Desde el punto de vista legal, es cierto que colgaron la licitación para la adquisición de los equipos del Congreso, básicamente televisores, porque tenía una antigüedad de 20 años, los cuales sí cumplían con la formalidad legal, ¿no? La ley de contrataciones establece algunos requisitos para poder cumplir y colgar una licitación, las bases, el proceso en el se hace, ¿no? Además hay una oficina interna que hay tipo una contraloría, algo así que hace con Sí, estos y gastos. justamente ese es el tema que quería cuestionar, ¿no? O sea, una cosa es el aspecto legal, que bueno, es cierto que hay un tema de antigüedad de los equipos que tiene más de 20 años, y el otro tema es por el lado de la gestión pública, que es el órgano de control interno. Recuerda de que ellos se aprobaron una propia normativa para poder elegir a un jefe de oficina de control interno que no dependa de la Contraloría. Entonces, por ese lado es cuestionable, porque hay que recordar que si bien es cierto, puede haber un criterio, porque siempre va a haber gasto corriente de cualquier entidad, respecto, no sé, pues al pintado, renovación, gasto corriente, ¿no? Que requiere cualquier institución pública. Lamentablemente, desde el punto de vista del político, yo podría decir de que es reprochable, ¿no? Porque acuérdate de que el Congreso es una institución que tiene mucha desaprobación, mucho descrédito. Las personas la población en común no quiere a nuestros políticos, no hay un alto grado de aprobación. Y esto se debe básicamente pues, a medidas antipopulares que después terminan en escándalos, como por ejemplo los maniagueos, como el caso de los robacales, los lavapiés y todos estos casos que se han venido dando. Además, también de no aprobación de medidas, por ejemplo, como la no reelección. Ahora tenemos, por el tema de las adquisiciones, acuérdate que pasamos por el lado de que no se llegó a comprar los aguinaldos. También tenemos el tema de las canastas navideñas, ¿no? Que son millonarias, y ahora esto si bien es cierto, puede haber un criterio, digamos, de que sí, de repente era necesario hacer la adquisición. Del punto de vista político es cuestionable, porque las personas no lo van a pasar por alto, y esto desaprueba más a un Congreso que ahí viene desacreditado, ¿no? Y además por la política de austeridad que ya el presidente Vizcarra había determinado para estos últimos años que nos quedan en el gobierno, ¿no? Claro, y esto se ve a nivel de todo, no solamente es un problema del Congreso, ¿eh? Mira, acuérdate que hace no mucho, hablando justamente de contratación pública, hubo el problema del OCE, ¿no? Incluso le costó el puesto a la presidenta ejecutiva del OCE, que tuvo que renunciar ni a la semana por también tratar, si ellos tenían un edificio importante, Jesús María, que ya lo tienen más de 20 años ocupando, no había necesidad de adquirir otro más lujoso, o alquilarlo, y lanzar una licitación innecesariamente, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la gestión pública, para terminar esta idea, es muy importante recalcar de que lamentablemente el jefe del órgano de control interno del Congreso lo eligen ellos mismos y no está sujeto a control, lo cual es negativo porque debería depender de la Contraloría. Entonces, al no depender de la Contraloría, prácticamente es un señor puesto a dedo y que los señores del Congreso pueden hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el máximo órgano dentro de una institución pública que se encarga de fiscalizar, supervisar el gasto público, es la Oficina de Control Interno, ¿no? Entonces, esa es la función que ellos cumplen. Eso se contradice con algunas perspectivas de muchas personas que nombran que el Congreso es quien designa al Contralor. Entonces, ¿cómo el Contralor podría regular a ellos si es el Congreso quien... Sí, es cierto, ¿no? Es cierto. Bueno, la forma de elección... ¿Es un vacío, es un desarreglo por ahí? ¿Qué solución se le podría dar? Porque como tenemos dos aspectos distintos y las opiniones son distintas, ¿qué solución se le podría dar? Bueno, yo pienso que de repente el Contralor debería nombrarlo, de repente el Ejecutivo, o formar un consejo especial como el Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, que es un órgano constitucional autónomo,
que nombra a los jueces, ¿no? Y a los fiscales, ¿no? En cambio, si es que justamente cuando tú le das poder al tema político, eso es lo que pasa, pues, ¿no? Que como tú bien mencionas, si bien el Ejecutivo propone una terna de 3 profesionales para que se elija un contralor cada 5 o 6 años, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el Congreso pues tiene la sartén por el mango, ¿no? Y ahí hay muchas movidas políticas. Igual ocurre, por ejemplo, con la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. Lamentablemente, cuando este tipo de cargos que deberían ser autónomos, totalmente tecnócratas y de acuerdo a la meritocracia, debería de alguna manera ser independiente el nombramiento, como por ejemplo el Consejo Nacional de la Magistratura, como tenemos por ejemplo el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que depende, es un órgano constitucionalmente autónomo, que también ellos, bueno, ven todo el tema de las elecciones, ¿no? Y en cambio, si tú le das al Congreso esa facultad, pues pasa lo que pasa, ¿no? Tenemos un contralor dirigido, que por ejemplo en el tiempo de Humala se hizo la vista gorda y pasó grandes contratos como el tema del gas, el tema de la última parte de la interoceánica, el tema del tren eléctrico, que pues ahora sabemos que son obras muy cuestionadas, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, lamentablemente, cuando politizamos el tema, ocurre lo que ocurre. Y bueno, lamentablemente le tuvo que caer al Congreso, quien ya es una institución bastante ya decaída, y que más allá del cumplimiento de la formalidad, porque yo leí el pronunciamiento del Congreso hace 2 o 3 días, que bueno, se ha ido perdiendo porque a raíz del partido de hoy todos están con eso, no, de alguna manera debería tomarse la importancia debida y debería sancionarse, ¿no? Porque la población, es más, iban a hacer también una adquisición de laptops, ¿no? Que felizmente ahí nomás quedó, ¿no? Entonces, eso es muy cuestionable, estimada Andrea, ¿no? Pero yo creo que la población ya está molesta, ¿no? Porque vemos demasiado gasto, estamos en una época de austeridad, se ha subido los impuestos, ha subido el combustible y eso realmente afecta a toda la población, ¿no? Yo creo que debería darse ciertos arreglos dentro del Ejecutivo y el legislativo para tener una coherencia política con respecto al gasto nacional. Hemos visto también estos centros como el LUM, donde muchos exigen cerrarlo, o ciertos órganos de extensión estatal, que a veces dan mucho gasto y no se está dando prioridad al gasto público dentro de lo que tiene el Estado, ¿no? En la agenda nacional. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, bueno, es cierto, como tú me estableces, Andrea, que primero el Perú no es un país que le sobren los recursos, ¿ya? El Perú tiene un presupuesto público que se aprueba cada mitad de, se propone a mitad de año, se tiene para aprobarse hasta fin de año. El gasto público se programa, es de un año para otro, siempre la aprobación es máximo en diciembre y siempre es como el año anterior. Por ejemplo, se va a discutir ahora el presupuesto del próximo año. Y hay 2 tipos de gasto, el gasto corriente y el gasto de inversión. Como tú bien mencionas, mucha importancia a veces se le da por mantener esa burocracia que no ha hecho nada más que mantenerse en sueldos jugosos, asesorías. Por ejemplo, tenemos el caso, hoy día si no me equivoco, salió un tema de la Comisión de Fiscalización que había investigado que hubo gasto de asesorías de más de 66 millones en el Ministerio de Educación en el tiempo de Saavedra, ¿no? Lamentable, ¿no? Y sí. Muchos pontificaban pues a Saavedra como el mesías de la educación y todo el mundo ha visto pues esos temas de corrupción y gastos excesivos que ha habido dentro del ministerio. Y tú bien mencionas que ha habido un tema de austeridad, pero lamentablemente ese dinero que debería ir a gasto de inversión, es decir, para satisfacer necesidades, construir servicios públicos como carreteras, colegios, hospitales, lamentablemente se va por mantener una burocracia incipiente, hasta de una manera caviar, hasta Kuczynski también, que estuvo manteniendo muchas asesorías que no se entiende por qué, asesorías de proyectos que nunca se hicieron, asesorías por temas de relaciones públicas. Incluso los mismos profesores también comentan y dicen pues que estas capacitaciones no les ha servido de nada, porque llegan estos personajes, hacían ciertos esquemas que no tenían nada que ver con la realidad altoandina o las zonas rurales, entonces había un cierto desorden, no se han justificado los gastos, se han encontrado pues dentro de estos documentos que había un total de montos, pero no se detallaban en qué se gastaban, entonces son millonarios gastos, ¿y qué podemos hacer frente a esto, no? Sí, ¿Tú estarías de acuerdo con reducir el Estado? ¿Necesitamos cerrar instancias que realmente nos dan mucho gasto? Sí, es cierto, y eso en la gestión privada y pública se llama reingeniería, ¿no? Necesitamos hacer reingeniería en nuestro Estado, eliminar un montón de puestos públicos que no sirven, ¿verdad? Porque tenemos demasiadas oficinas, y acuérdate que estamos, es más, Villanueva con Vizcarra hace 4 días, si no me equivoco, hablaron sobre el sistema de memorización de gestión pública, el sistema de memorización del Estado que tenemos que ver con el gobierno electrónico, no ser eficiente,
en la gestión pública, y lamentablemente eso no se plasma, y eso es un rollo, un discurso desde tiempos de Toledo, cuando él asumió hasta la fecha, donde muy poco se ha ido avanzando, y que bueno, y que al día de hoy lo que necesitamos es hacer una reingeniería, muchos puestos públicos, hacer este gasto eficiente. Tenemos el principio, por ejemplo, de valor por dinero, que está en varias de las normas, está en la norma de presupuesto, está en la norma de contrataciones del Estado, y así en un montón de normas, pero que a la hora de la hora no se aplica, ¿no? Entonces, lamentablemente, ¿y eso por qué? Porque tenemos mucho el aspecto político que influye en las decisiones del Estado, y esto nosotros lo llamamos en gestión pública como patrimonialismo, que lo único que hace es que el funcionario común utilice al Estado como si fuera su chacra, como si se le diera la gana, y no permite pues que corrientes modernas de la gestión se puedan aplicar, como por ejemplo el tema de la meritocracia, que quedó estancado, no se habla ya más. Hablamos de modernización del Estado, sin embargo, los alcaldes y los gobernadores regionales tienen que pasar 160 días del año acá en la ciudad de Lima para poder gestionar algún proyecto. No hay transferencias de los presupuestos tampoco. El tema de descentralización se habla hace años, décadas, y no se aplica. Entonces vemos un problema dentro del Estado. Ahora, en vez de aumentar los impuestos, se debería reducir el Estado. Yo creo que sería una buena salida, ¿no? Sí, es cierto. Mira, nosotros la presión tributaria ha disminuido, pero eso también se debe pues a un contexto internacional que el Perú estuvo. Bueno, ahora en verdad se supondría que debería haber más recaudación, porque se supone que al menos desde el punto de vista teórico de la macroeconomía estamos para bien, porque los precios de los metales han subido, los commodities también, pero eso todavía no se ve, ¿no? Y eso no se ve porque de repente en la primera parte del gobierno de Kuczynski no se sintió, porque era un gobierno pecho frío, como se le decían. Ahora Vizcarra está tratando de hacer lo que pueda, pero hasta el momento no se le ve. Él tiene un tiempo más de chance todavía por el tema del Mundial, tiene el tema del chance de las elecciones. Hasta octubre, noviembre, él tiene como una etapa donde pueda de repente hacer algunas reformas importantes e impulsar los proyectos necesarios, sobre todo desde el punto de vista de la inversión pública, para que pueda levantarse uno de los motores más importantes que de la sociedad, porque acuérdate que la economía ha decaído, hay gente que está perdiendo su trabajo, y encima nos vienen con el paquetazo esto de que sí se ha levantado el impuesto selectivo al consumo, van a haber modificaciones del impuesto a la renta que lo han paralizado eso en el MEF. Eso no significa que ese proyecto está ahí todavía, y acuérdate, y a quienes van a golpear somos a los independientes, sobre, nosotros, ¿no? Sobre todo los de cuarta y quinta. Con la justificación que van a cuidar el medio ambiente, que el daño para la salud. Yo creo que nos están mintiendo, ¿no? No deberían decirnos este tipo de cosas, porque la verdad es que la caja fiscal está totalmente misia, estamos sin plata, y lo que están buscando es cubrir estos gastos que estamos en la nada, ¿no? Y estamos viviendo las consecuencias del gobierno de Ollanta-Humala con los proyectos trabados, encima con los 20 meses que hemos perdido con PPK, y es una época un poco lamentable, de vacas flacas, y esperemos pues que más adelante podamos tener una buena economía nacional, ¿no? Sí, lo que se necesita realmente es reimpulsar los proyectos que se han quedado paralizados. De verdad, para mí no vi una gestión más desastrosa en los últimos 20, 30 años que la de Ollanta-Humala, que fue un proyecto totalmente mediocre, que no llegó a ir para un lado, y encima se agravó con el tema de la corrupción en los gobiernos regionales, locales, y bueno, y todos los problemas que ya sabemos, que nosotros hemos vivido día a día, y que a la fecha en verdad lo que se requiere es reimpulsar todo eso. Pero si Vizcarra y Villanueva no tienen la voluntad, el don de mando, la decisión de poder intervenir o de poder mandar, en otras palabras, a los órganos de mando medio, a los 960 funcionarios que conforman los principales ministerios del país, porque acuérdate, ¿dónde se mueve el 90% del presupuesto público? Si estamos justo hablando de gasto público. Tenemos transporte, vivienda, el MEF, que es prácticamente una tesorería que, bueno, ahí se mueve, de ahí se transfiere a todos sitios. Tenemos quizás educación y salud, que son sectores delicados y que aparte del gasto público que acarrea y que se requiere en infraestructura, además acarrea un tema político, porque tenemos los sindicatos, tenemos gente de izquierda, que incluso estas competencias hasta algunas se han descentralizado hasta cierto grado a los gobiernos regionales, dándole la papa caliente, y entre ellos se tira la pelota. Es más, hace unas horas... Los sectores radicales que empiezan a sobresalir, exacto, y aprovecharse del problema. Se aprovechan y politizan el tema, y si no tiene la muñeca necesaria de Vizcarra, pues provinciano, bueno, nosotros lo conocemos, él ha impulsado muchos proyectos importantes en educación e infraestructura en Moquegua, pero una cosa es una región, otra cosa es un país. Es más, hace unas horas yo... escuché en un medio de comunicación de que otra vez va a haber una huelga de profesores, otra vez quieren ir nuevamente a la huelga. En Puno hoy día ha habido una huelga, pero mira, son cosas que no se saben en Lima, pero hay que estar al tanto, justamente por el alza de los impuestos, ¿no? Entonces ahí es donde esos espacios, esos vacíos de poder
esa falta de intervención del gobierno regional, del gobierno central, hace de que sectores politicen el tema, generalmente radicales, y aprovechen, ¿no? Y aprovechen y sacan sus réditos políticos, además de que la derecha está muy golpeada ahorita en el país, lo que se requiere de alguna manera es soluciones concretas, ¿no? Y un consenso nacional, ¿no? Una concertación nacional de que todos los frentes puedan sentarse y conversar y llegar a un acuerdo, porque al fin y al cabo, ¿quiénes son los más afectados? Es el peruano, y los principales enemigos es la pobreza, el hambre y la desnutrición infantil, que lo vemos pues en algunas zonas rurales del Perú, ¿no? Sí, bueno, eso es una reiterativa, que uno va a provincia, sin ir acá tan lejos, nomás nos vamos a Canta, nos vamos a Orochirí, a 20, media hora de acá de Lima, de la metropolitana, falta de infraestructura, de Lima. En nuestros distritos, falta de infraestructura pública, falta de servicios, falta de sectores de, bueno, de impulsos de consumo, mucha pobreza, ¿no? Eso es lo que se ve, y eso se ve desde Tumbes hasta Tacna, ¿no? Y por el oriente también peruano, por el lado de la selva, es una reiterativa, y esto es un problema que acarrea desde que el Perú se hizo independiente, ¿no? Desde 1821, 1826, para ser más concreto, que fue cuando se consolida todo esto de la independencia, ¿no? Y a la fecha, bueno, todos los que, bueno, y ahora hablando de las elecciones municipales y regionales, siempre vienen los refundadores de la República, ¿no? El 7 de octubre. Todos quieren refundar la República. Todos quieren refundar, todos quieren reorganizar, todos quieren implantar un nuevo sistema, todos se crean que van a en 5 años solucionar lo que no se ha podido solucionar en casi 200 años, lo cual es prácticamente imposible, y se vuelve a reinventar el Estado, y se vuelven a reinventar políticas de gestión, políticas públicas, políticas en gasto público, y etcétera, ¿no? Entonces, no tenemos un norte hasta ahora bien definido, a pesar que tenemos el CEPLAN, a pesar que tenemos planes al Bicentenario, tenemos planes para ingresar a la OCDE, que está caminando como tortuga, que Kuczynski nunca lo llegó a ver. Acuérdate que él decía que cuando él era su meta llevar al Perú a la OCDE, al Club de los Países Ricos, ¿no? Entonces, ahora que se vienen las elecciones municipales y regionales, lo que sí sería bueno es ya hacer un llamado a la reflexión de los ciudadanos, de la población, ¿no? Porque no es factible que hayan bandas criminales, como hemos visto en el caso, por ejemplo, de Villa María del Triunfo, hemos visto en el caso de Punta Negra, que está en la cárcel el alcalde, tenemos casos en provincia, en los gobiernos regionales, han habido un montón de casos de gobernadores que están cuestionados por temas de corrupción, algunos presos, y algunos no se sabe cómo están libres, por ejemplo, como el Ayacucho, como el Callao y así, ¿no? Entonces, lo que se requiere es, pues, de alguna manera, un poco más llamado a criterio de la población, de que al menos informen y que no se dejen comprar. Sobre todo, nosotros sabemos que el votante latinoamericano es muy emocional, pero esa emoción no puede ir por encima de la razón en muchos casos, sobre todo cuando se le trata de dar, hablando justamente otra vez del tema del gasto público, la posta para que estos señores usen el dinero que es de todos, que a la hora de la hora después vemos casos así de corrupción, de bandas que están organizadas e inquistadas ya prácticamente con otros nombres distintos, porque acuérdate que los mitos locales y regionales tienen mucha fuerza y que básicamente es un partido desde hace tiempo que va cambiando el nombre y es gente reciclada que vuelve y vuelve con otro nombre y que prácticamente hace que nuestras provincias se hayan vuelto casi cascos y que a la hora de la hora no funciona esto, ¿no? Incluso yo, Andrea, pues, me atrevería a decir que, por ejemplo, los cargos de gobernadores regionales sean elegidos por el Ejecutivo para evitar la politización de la elección. Así como en Chile los consejeros regionales son elegidos por el pueblo, porque obviamente ellos fiscalizan, pero los gobernadores regionales son elegidos por el presidente, y eso de alguna manera da una línea. La CETAR antiguamente, exacto, como el CETAR, designados por el Ejecutivo, o sea, ¿no? Sería mejor, porque ahí nos evitamos la politización y aparecen aventureros políticos después, como muchos exgobernadores ahora quieren ser presidentes, ¿no? Y ofreciendo 500 soles como el caso de Ancash, ¿te acuerdas? O sea, demagogia pura, ¿no? Bueno, interesante la propuesta que nos das, esa perspectiva que tienes, y de todas maneras pues esperamos que pronto se puedan solucionar. Yo sé que es un poco difícil ese camino, ¿no? Para tratar de tener una política más saludable y avanzar, ¿no? Con todos los objetivos a nivel nacional. Y rápidamente nos pasamos al tema internacional, cortísimo. ¿Qué opinas de las elecciones de Colombia? Bueno, hay prácticamente dos candidatos, uno por el lado de la izquierda, ¿no? Que tiene más o menos el 25%, y el otro que es el candidato de Uribe, que es la derecha, digamos, pues tiene más de 30%. ¿Se polarizó Colombia? Se ha polarizado Colombia. ¿Crees que esa tendencia se puede dar en Latinoamérica? ¿La polarización extrema? Sí, nuevamente? Así es, porque, ¿Sí, y acuérdate que esto se inicia a nivel internacional con Putin, ¿no? Putin era pues con Trump, con Le Pen en Francia. Así, exacto, tenemos el caso del mismo presidente de los Estados Unidos, Trump, ¿no? También, ¿no? Que es un nacionalismo de derecha,
Y esa tendencia es lo que se está empezando a vivir aquí, ¿no? Por ambos radicales. Ya aparecieron los rostros populares, populistas de izquierda, a Santos, tenemos por ahí al señor Castillo, ¿no? Que incluso hasta hoy día me enteré que tenía un colegio a su nombre, lo habían puesto, imagínate, en Huánuco. Imagínate, hay tantos personajes notables que deberían tener, por un tema de honor, un colegio a su nombre, pero imagínate las cosas que están pasando en provincia. Santos, ¿no? Gregorio Santos, también, ¿no? Hay un colegio a su nombre, ¿no? Sí, entonces ya aparecerá de repente algún nacionalismo de derecha, algún radical como Odría de repente, ¿no? Porque acuérdate que sí hubieron también tendencias acá nacionalistas de derecha que de alguna manera sean la solución, porque en verdad la gente lo que quiere es solución, ¿no? Ya la gente se cansó del discurso, de que hablen bonito, incluso creo que hasta de los regalos, porque ya todo el mundo regala y a todo el mundo le recibe, o sea, ya no hay diferencia entre que uno le regale y el otro, porque todos regalan, entonces hasta digamos estamos llegando al margen de que ya el poblador ya recibe de todos y a la hora de la hora por quién votas, ¿no? Entonces lo que va a pasar en Colombia, yo creo que va a plasmar lo que va a ocurrir en el Perú, lo que va a ocurrir en el Ecuador, en Argentina. En México también, ¿no? En México tenemos igual. también a López Obrador, que es el partido tradicional del PRI, que ahora es Morena, ¿no? Sí, un expriista. Y bueno, y así pues vamos a ver cómo se desarrollan estas elecciones. Lo más probable es que gane Duque o Petro. En Colombia yo creo que por el lado de la izquierda lo tienen le van a dar la oportunidad, porque acuérdate que Colombia sale de una época de trance donde la derecha está muy desgastada. Hay muchas implicancias, incluso al actual candidato que es de Uribe, lo están relacionando que tuvo algún tipo de inversión por el lado de las FARC, se lo está cuestionando por eso, el mismo Uribe también se le está diciendo eso. Entonces, a la hora... Petro también, pues, ¿no? Tiene un prontuario, pues, sí, no, obviamente ha sido guerrillero, claro. La guerrilla M-19 claro. ha sido... Así es, no, claro, ¿no? Pero, rebelde, ¿no? Pero acuérdate que Colombia no tiene un gobierno de izquierda desde hace más de 30 años. Y de puede repente, sí, tranquilamente puede dar la sorpresa. Acuérdate qué es lo que pasó en Venezuela. Tanto se habla mal de Maduro y sin embargo el señor le sacó más de 3 millones, que no creo que haya un fraude. Quizás el fraude se puede dar como en el Perú, ¿no? Cuando hubo 100.000, 200.000, hasta podríamos decir que en las últimas elecciones hubo algo raro porque no fue 30.000 votos de diferencia, ¿no? Pero que le saque 2 millones de votos al segundo, casi 3 millones al segundo puesto, no creo que estemos hablando de un fraude. Entonces estamos diciendo de que de repente vamos a polarizarnos por el lado de la izquierda, al menos no se sabe en el Perú, porque acuérdate que Santos ya tiene algo de 20% casi de aceptación, ¿no? Y ahí se cumple lo que decías hace rato, que el latino pues se deja llevar mucho bajo la lógica del tema sentimental, pasional, en temas de elecciones, ¿no? No tanto por lo razonable. Ahora, simplemente por darle la contra a Uribe o a este gobierno de derecha que ha venido pues gobernando estos últimos años, lo más probable es que vote por Petro, ¿no? Pero ¿qué tan saludable es Petro para Colombia? Sabemos que confabula con Chávez, es fan de Castro, entonces, ¿qué tipo de política nos traerá Petro para Colombia, no? Sí, bueno, esperemos que, Colombia con todos sus problemas, que también los tiene muy similar al Perú. Perú con Colombia son países que se parecen en muchas cosas, esperemos que de alguna manera el votante sea pues consciente, pero yo sí puedo decir que había un desgaste muy grande de la derecha y tampoco ha habido solución, ni siquiera esta supuesta firma de la paz. Que ha sido una paz injusta, ¿no? Sí, porque hay es muy cuestionable. El caso de Colombia es muy distinto al del Perú. El tema de la guerrilla, como la guerra interna que asumió el Perú, es muy diferente, Andrés. Así es. Bueno, agradecemos su atención. El próximo martes vamos a estar con Ángela Arévalo. Gracias por venir, Víctor Hugo. Y bueno, te esperamos por aquí pronto. A ver si nos acompañas más seguido. Gracias. Gracias, amigos. Nos vemos el próximo martes. Este es su canal Expreso TV Digital.